La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 3 minutos, 8 con 3 minutos. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos conectados en Lima con Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua, que nos pone en todo el Perú. Como ustedes saben, Rosa María se encuentra en un receso, un periodo de vacaciones merecidas por el trabajo de todo este año, pero hemos escogido para estos días los mejores programas del año 2018, el año que se va. Vamos a compartir hoy día un programa con el expresidente Ollanta Humala Tasso, pero antes tenemos una noticia de último minuto. Hace 5 minutos se dio esta noticia. Detienen al fiscal Abel Concha por delito de corrupción de funcionarios. Repito, el fiscal Abel Concha ha sido detenido por delito de corrupción de funcionarios. Su nombre del fiscal Abel Concha salió a la luz hace una semana y se hablaba que era el señor que iba a reemplazar en la coordinación del caso Lavajato al señor Rafael Vela o al señor José Domingo Pérez. ¿Se imaginan ustedes? Y en este momento es detenido el señor fiscal Abel Concha por delitos de corrupción de funcionarios. La Fiscalía Suprema, hay que recordar que abrió una investigación preliminar en contra del fiscal superior Abel Concha Caya por supuesto soborno, y ahora está siendo detenido. Según informó el Ministerio Público, se buscará determinar si el señor fiscal recibió dádivas a cambio de favorecer a algunas personas. Esa es la noticia de último minuto. Vamos a estar en pleno desarrollo de la información. Cualquier cosa les vamos a contar aquí en A Pensar Más. Mientras tanto queda Rosa María Palacios con el expresidente Ollanta Humala Tasso. Adelante, Rosa María. Muy buenos días, amigos en todo el Perú. Gracias a toda nuestra red en provincias que nos escucha, nos apoya. Gracias a toda la red Sodomco. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Lo hemos estado anunciando en Twitter desde anoche. Está con nosotros el presidente de la República, el señor Ollanta Humala. Vamos a hablar de varios temas, por supuesto, pero yo quería empezar con una noticia que yo creo que para él y para todos los peruanos, por cierto, es muy satisfactoria. Ayer, justamente en una fecha importante, simbólica, se condenó a cadena perpetua a todo el Comité Central de Sendero Luminoso. Noticia importante para los que están un poco desinformados y son jóvenes, porque no todo el Comité Central estaba condenado a cadena perpetua, parte. Esto cambia la situación y creo que en un acto de justicia hacia las víctimas, que siempre será poca, por cierto, pues reivindica la democracia y el Estado de Derecho. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, esta primera noticia, para usted que ha sido un hombre que ha luchado, digamos, en el campo contra el terrorismo y contra el Sendero Luminoso, ¿cómo la recibió? Bueno, la recibió con un sentimiento de que se está haciendo justicia, se está poniendo en relieve que este tipo de actos, este tipo de monstruosidades que se hicieron en el país no deben regresar. Yo tengo 3 hijos, y ellos no conocen este tema, pero tienen algunas fotos mías todavía con uniforme. Yo estaba en las 3 zonas de emergencia, tengo inclusive una herida de granada, tengo acá en la pierna. La detectaron cuando me hicieron una resonancia magnética. ¿Pero que unas esquirlas? Sí, tengo una esquirla. ¿Y por qué no las botó el cuerpo? Porque en ese momento no sabíamos cómo era la cosa. En un puesto un puesto de socorro de un pueblo, me curaron la herida, pero no sacaron la esquirla. Entonces ya se ha quedado ahí. Y por eso cada vez que pasa por el detector de metal le suena. Me lo detectaron en una resonancia magnética. ¡Qué barbaridad! ¿No? Pero tengo también un primo hermano de mi compañero de armas de mi promoción que murió, Víctor Hugo, ¿no? Velarde Humala. Y yo he estado, como te digo, en las 3 zonas de emergencia, y esto, en una guerra interna todos perdemos, ¿no? Justamente
yo lo que estoy viendo también es la penuria de la familia militar que está en estos momentos, en muchos casos sin razón, soportando una nueva batalla, que es la batalla judicial, en los pasillos del Poder Judicial, porque si bien es cierto, nosotros deslindamos con violaciones de derechos humanos, pero también acá estamos ya viendo un exceso en el cual la familia militar está siendo afectada. Creo que este tema de la lucha contra el terrorismo es un tema que debiera hacernos reflexionar a lo que nos puede llevar cuando se acentúa la desigualdad y la falta de Estado en el interior del país. Cuando yo estaba en zonas de emergencias, por ejemplo, llegaba a un pueblo y no había ni siquiera alcalde, no había autoridades, y un mocoso de 20 años, que era un oficial del ejército, tenía que hacer a la vez de autoridad política, cuando en ningún momento en las escuelas de armas nos formaron para eso. Ahora, un mocoso que guiaba a otros mocosos, pues usted recuerda, yo he leído en su libro, que normalmente su tropa eran chicos muy pobres, reclutados del servicio militar obligatorio, que con las justas eran mayores de edad y tenían un entrenamiento básico, ¿no? En esa época el servicio militar era desde la mayoría de edad para el servicio militar era 17 años y 16 con autorización de los padres. Además, que lo que se promovía era la leva. Entonces lo que uno hacía era, veía en camiones militares, recogía a los jóvenes pobres y encima de pobres que no tenían vara, porque si el muchacho tenía una vara, de repente su hermana era empleada doméstica del alcalde o de algún oficial, lo sacaban, ¿no? Entonces nos quedamos con la gente más pobre y menos embarada del país. Y a ellos había que enseñarles a leer, había que enseñarles a hacer uso de los servicios higiénicos, que tampoco sabían hacer uso, había que enseñarles la disciplina militar y empuñar un arma. Con esa gente fuimos a la guerra. Y mucha de esa gente, lamentablemente, cuando terminó el servicio militar, regresaron a lo mismo. Y fue una cosa, un fenómeno que se dio en el Alto Guayaga y en Ayacucho, es que esos muchachos de la nada tuvieron autoridad, fueron autoridad durante 2 años, y cuando dejan de ser autoridad, porque dejan el fusil, vuelven a ser vendedores de periódicos, etcétera. Muchos de estos muchachos inclusive se han tenido que pasar a bandas delincuenciales, porque lo único que aprendieron fue a usar el armamento. Es por eso que... Pero también muchos murieron, ¿no? Bueno, es verdad también. Yo he visto pilas de cadáveres de soldados muertos inocentemente. O sea, es una cosa bárbara, una insanía. Y que lamentablemente como que la tragedia de Tarata conmovió a todo Lima, que no se había conmovido todavía de lo que estaba pasando en el interior del país, ¿no? Ayacucho, Junín, el Alto Guayaga. Y ya se estaba expandiendo, estábamos viviendo épocas de toques de queda, coche bomba. Yo mismo tenía que hacer servicio, estando en Lima, hacíamos servicio, además del Congreso de la República, teníamos que hacer servicio en la oficina de reclutamiento de Comas, tenía el ejército que estar en las puertas de los canales de televisión, etcétera. Era una cosa en la cual el oficial ya no tenía descanso. La guardia permanente. Y la tropa pues, tampoco, ¿no? Sí. Ahora, yo pienso, debe ser duro bajo su mando, por ejemplo, emboscadas. Se le tienen que haber muerto muchachos. Eso es más duro que ser presidente de la República. Bueno, a ver, a nosotros nos formaron con unos reglamentos copiados de doctrinas extranjeras, de Estados Unidos en Vietnam, Francia en sus colonias del norte de África, etcétera, aplicando una teoría de que el ejército está en una tierra una tierra ajena, y donde todos eran sospechosos, ¿no? En esas condiciones nos enseñan una serie de técnicas como emboscadas, pero en realidad, que yo recuerde, normalmente a nosotros nos emboscábamos. Pues, a usted los ¿Por qué? emboscaban. Porque habían temas, por ejemplo, que, o sea, como no se creó una doctrina militar, podíamos ver casos en los cuales el camino normal que tenía la población era el camino que tenía también el ejército, pero los terroristas tenían otros caminos que ellos construían, y nosotros teníamos batallones de ingenieros que nunca hicimos eso. Entonces, y que no conocían el monte, pues como lo conocía el terrorista. Así es, ¿no? ¿Por qué también? Porque los terroristas eran gente de la zona. Entonces no hay mejor conocedor del terreno que el morador. ¿Y los chicos que usted tenía a su cargo, se le murieron alguna vez? Sí, he tenido muertos, ¿no? ¿Y ahí el oficial a cargo tiene que informar a la familia?
ese era un problema también, porque, bueno, yo le hice una carta a la mamá, porque este muchacho tendría pues 17 años, le hice una carta a su madre y fue evacuado este chico al puesto de comando, y normalmente va un oficial a llevar a entregarla al féretro, ¿no? Y esa es una tragedia, porque muchas veces esto no se entiende, se reacciona mal y la población más bien lo corretea al oficial que entrega el féretro. Pero no puede ser, porque el oficial va a dar una explicación, Pero la gente te dice, bueno, yo te lo entregué sano, Sí, ¿no? es verdad. Y no entiende cómo hemos llegado a este nivel de violencia, ¿no? Por eso yo creo de que todavía no se ha hecho un reconocimiento real a lo que ha pasado en esta guerra. En mi gobierno, felizmente, activamos el lugar de la memoria, que hay mucha gente que no ha comprendido qué es realmente el lugar de la memoria y más bien lo han visto como un lugar para digamos, los caviares. para los caviares o para Para los levantar, torrucos. hacia proterruco, ¿no? Proterruco. Nada más ajeno a la realidad, ¿no? Lo que pasa es que si no ¿Usted cree que el entendemos lo lugar que de la pasó, memoria está bien balanceado? yo creo que sí, nosotros nos preocupamos de activarlo y que todos se pudiera mostrar la verdad de lo que pasó, no la verdad de uno, ¿no? Pero, como dicen, en una guerra también la historia la escribe el vencedor. Ahora, hay que entender que Sendero Luminoso ha sido uno de los movimientos más violentos que ha habido en el mundo, comparado con lo que pasó en la Camboya de Pol Pot, ¿no? Era una situación en la cual Sendero Luminoso llegó a tener comités populares abiertos. Lo que ellos normalmente trabajaban era comités populares clandestinos, donde tenían el control poblacional, pero no del territorio. O sea, controlaban a la gente que sale y que entra, tenían que pedir permiso al mando político. Pero, por ejemplo, en Venenillo ellos lograron avanzar por la falta del Estado, el abandono a los campesinos, lograron ellos abrir un comité popular ya abierto donde tenían el territorio y la población bajo su control. Por eso hubieron operaciones en el año 94 para recuperar esa zona, ¿no? Y la población está sometida totalmente, casi esclavizada. Pero no quería la población, eso está No, claro. la población no quería. La población, en un inicio, ante la falta del Estado, ven en ellos quién puede administrar justicia, pero cuando ven que esto es peor que la falta del Estado y ven que la situación es de una insanía donde todo se mueve a base de juicios populares y todo es impune, entonces la población se organiza en los comités de autodefensa. Y acá hay algo clave, ¿no? Porque durante años nos han vendido la idea, esto lo hizo creo Fujimori y Montesinos, de que el gran mérito de Fujimori fue derrotar a Sendero Luminoso, y eso es mentira. Los que logran inclinar la balanza hacia el Estado de Derecho son los comités de autodefensa, que son formaciones de autodefensa de la misma población, a las cuales el ejército les da un reconocimiento, les entrega estas escopetas, retrocargas que se llaman, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y que ellos hacían inclusive rondas nocturnas acompañando al ejército, porque el problema era el ejército, es que como estábamos rotando tan rápido en las bases, no conocíamos el terreno. Claro. Y los que conocían el terreno y conocían a la población eran los comités de autodefensa. Entonces, cuando Sendero encuentra la formación de comités de autodefensa, prácticamente ya no es posible que puedan emboscar a las fuerzas del orden. ¿Usted se ha encontrado con la gente con la que trabajó en estos comités de autodefensas? Porque en esa época, o sea, digamos, era mucho más clandestino todo, ¿no? Pero ya siendo presidente, ¿se ha vuelto a encontrar con ellos? Con algunos me encontré en los viajes, me han saludado, me han reconocido, y es difícil con tantas apretujadas de las comitivas poder entablar un contacto, pero alguna vez entablé un contacto en Ayacucho, y me parece en el Alto Guayaco. Porque alguien dijo, oye, Ollanta, hemos servido juntos. Sí. Hemos patrullado juntos. Te reconocen. Claro. Y la verdad que no se ha hecho un reconocimiento en sí a los comités de autodefensa, salvo en el LUM. Después, ellos son los verdaderos, o sea, los artífices de la victoria, porque en un momento donde se llegó a lo que los sociólogos llamaban casi un equilibrio militar, ¿no? El equilibrio estratégico que postulaba Ismael Guzmán, además, hablaba del equilibrio estratégico, que fue un gran error de él, porque pensó que lo había alcanzado cuando no lo tenía. No, claro, ellos lo que hicieron fue alcanzar un equilibrio militar en algunas zonas focalizadas, ¿no? Entonces, pero no tenían, pues ellos les faltaba que la población
los apoyara abiertamente, y eso no lo lograron. Entonces aplicaron, si no se pudo por convicción, por miedo. Entonces aplicaron el juicio popular. Claro. ¿Y qué pasó al otro lado? Porque usted dice, claro, los mandaron, como dice usted, con 20 chicos menores de 20 años, tu fusil, y enseña de cero. Y algunos hicieron las cosas bien y otros hicieron las cosas mal. O sea, hay personal de las Fuerzas Armadas que hicieron las cosas muy mal, porque si no, no tendríamos pues Sí. todas las denuncias que hay. Yo creo que ahí han habido varios factores. Uno era este manual del M41-7 que lo hizo Alan García y después Fujimori lo reiteró. Lo rubricó también y era el manual con el cual iban los militares a las zonas de emergencia. En el manual, una pena te hubiera traído, Sí lo conozco, el manual dice eliminar al enemigo. sí, Punto. eliminar a los dirigentes de la organización política administrativa del Sendero Luminoso. O sea, no dice a los combatientes, dice a todos. Claro. Y que es la única manera de eliminar a la ideología senderista, ¿no? Claro. Entonces, si un muchacho que no tiene formación militar, con ese manual en la mano y con la formación de la escuela militar, que las órdenes se cumplen sin dudas ni Ni murmuraciones, y no hay nadie a quien consultar, ¿no? Entonces, y se encuentra con una patrulla de soldados a su mando, ¿no? Y que esos soldados no lo van a ayudar a resolver el problema reglamentario, puede haber pasado. O sea, se creó el espacio, el ambiente, como para que se cometan estos excesos que todos aborrecemos, todos repudiamos. ¿Por qué el ejército no extraía a esas personas? Porque yo puedo tener a un oficial, ya, si se coció, hizo una barbaridad, hizo una masacre, lo saco de la zona de emergencia, lo mando, lo castigo, castigos ejemplares, ¿no? ¿Por qué no pasaba eso? Porque el mismo comando militar, o sea, ellos conocen la guerra contraterrorista por los mismos manuales y ellos nunca patrullaron. Ellos no sabían realmente. Eran los oficiales que simplemente dirigieron, pero nunca patrullaron, ¿no? En los 80 la generación de los comandantes mayores y comandantes para arriba, ellos nunca patrullaron. Los que patrullaban eran los subtenientes, tenientes y capitanes. Entonces, ellos exigían el manual porque no conocían el terreno, ¿no? Entonces es como el ingeniero, pues, que exige que le hagan la casa como está en el plano, pero no va al terreno. Y entonces creían de que ese tipo de denuncias eran falsas, ¿no? No le daban mayor importancia y tenían el temor también de no aclarar los excesos que ese manual, no querían chocar con el manual que lo había firmado el presidente de la República. Entonces allí hubo un problema. Muchos oficiales lamentablemente se han dejado guiar por el manual, por las condiciones extremas en las que vivieron y han cometido salvajadas. Bueno, es que usted sabe que la escuela militar pues no fomenta el espíritu crítico, ¿no? Bueno, debería, pero no lo hace o no lo hacía. Sí, el problema es que cuando tú creas una doctrina dentro de una institución tan vertical, la doctrina tiene que venir de arriba hacia abajo, porque un general no puede aceptar que un coronel le pueda criticar lo que él dice, ¿no? Porque se le considera entonces una especie de rebelde o subversivo. Exacto. ¿No? Entonces, cuando en la escuela de oficiales llegábamos a hacer nuestros cursos, yo denuncié la inaplicación de ese manual. Otro grupo de oficiales también. ¿Por qué? Porque, para darte un ejemplo, ¿no? En lo que es guerra convencional, nosotros hemos avanzado en una doctrina copiada también de la Segunda Guerra Mundial, donde habla, y sobre la cual muchas veces el gasto militar se ha orientado a esa vieja doctrina, comprando unidades interminables de tanques cuando nuestra costa no es más de 50 kilómetros en una zona y 180 en otra, ¿no? Entonces, eso es pues en las mesetas europeas, euroasiáticas, ¿no? Pero no en el Perú. Entonces, sobre eso teníamos una doctrina bien detallada, pero que también era copia. Y sobre el tema de subversión, sobre el cual sí teníamos una experiencia, no había manual, sino todo era casuística, y entonces solo llegaban los manuales de afuera, traducidos en el Perú, y venían muchas veces instructores de otros países a enseñarnos la técnica de patrullaje. Entonces eso era inaplicable pues en los Andes, en el Perú, ¿no? Y cuando en la escuela de oficiales, en esas casuísticas, nosotros reclamábamos de que ese manual era una porquería, entonces el mismo oficial instructor se veía, pues, ¿qué hago? ¿Sobre qué base lo voy a calificar? Entonces nos trataban de
de subversivos, inclusive nos decían, creo, sandías, porque éramos verdes por fuera y rojos por dentro, porque criticar el manual se veía como que uno estaba defendiendo al terrorismo. O sea, no había admisión al pensamiento crítico en absoluto. En esa época no. Vamos a hacer una pausa, lo piden, ha sido un marco interesante para hablar justamente de Sendero Luminoso, y vamos a regresar para hablar de varias cosas más, por cierto, Madre Mía, bueno, en realidad una comisión que preside Héctor Becerril no merecería mucha consideración, pero hay que darle peso aunque sea 5 minutos, así que regresamos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Señoras y señores, continuemos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María está entrevistando al presidente Ollanta Humala, es una de las entrevistas que guardamos del año 2018, pero como dijimos al aperturar el programa, se ha detenido al fiscal superior Abel Concha-Caya, a quien se le imputa el presunto delito de corrupción de funcionarios. Personal de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional detuvo a las 7:30 aproximadamente al fiscal superior mientras se efectuaba el registro de su domicilio, que está ubicado en Surco. Hay que recordar que hace unos días la Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, abrió una investigación preliminar en su contra. La detención preliminar guarda relación con la desarticulación de la organización criminal Los Temerarios del Crimen, realizada por la DIVAC y en Chiclayo, el 29 de noviembre último, donde se detuvo al alcalde de Chiclayo y 13 personas. Abel Concha se le investiga por su presunto soborno que habría recibido para favorecer al alcalde de Chiclayo, David Cornejo, en sus procesos judiciales por corrupción. Y presuntamente habría recibido 80.000 soles de manos del alcalde. Esa es la noticia de último minuto. Detienen al fiscal Abel Concha por delitos de corrupción, y lo terrible es que este señor era uno de los favoritos para reemplazar en el caso Lavajato. Iba a reemplazar al señor Rafael Vela o tal vez incluso al señor José Domingo Pérez. Vamos con Rosa María Palacios, que continúa conversando con el presidente Ollanta Humala. Bueno, todo este marco sobre su versión ha servido para entrar al tema de Madre Mía, porque hay una comisión que está terminando su trabajo, que preside el congresista Héctor Becerril, que como yo le decía en la pausa, parece que le hubieran hecho un favor al expresidente, porque la verdad poco se puede tomar en serio de una comisión así, que además tiene al general Donaire, que ustedes saben que está en este momento sentenciado, Lapa sentenciado, es decir, es como si hubieran juntado a todos los que no, lo mejor, a lo mejorcito del Congreso. Pero esto viene de, usted ha sido juzgado por este tema y absuelto por este tema, pero es recurrente en su vida y lo va a perseguir el resto de su vida. Es decir, usted violó los derechos humanos en este punto específico, no en los otros en los que sirvió en varios, sino en Madre Mía. Y han reproducido, cuéntenos su defensa, testigos, explicaciones de la época, me refiero al 2006. ¿Cómo se defiende nuevamente frente a esto? A ver, yo antes de responderte la pregunta quisiera agregar algo más al tema que es muy importante que hemos mencionado, que es en el caso, por ejemplo, de Artemio, que nosotros lo capturamos siendo presidente en el año 2012, me parece. Ya Artemio era el número 1 del Alto Guayaga cuando yo era capitán. Claro. O sea, este señor ha tenido como 30 años en el Alto Guayaga, era el mandamás, ¿no? Es una zona difícil, ¿no? Sí, claro, era difícil. Monte, es difícil encontrar ahí a la gente. Además que el sistema de inteligencia no está bien elaborado, está muy compartimentado y no lograba dar golpes certeros, porque en el Alto Guayaga sin inteligencia uno no hace nada. Y por eso quería señalarte que en mi gobierno, ¿no? Gracias a la labor de inteligencia se capturó a Artemio
en operaciones quirúrgicas. Y lo mismo fue con el caso de Gabriel Williams Dino en el Brain, donde logramos eliminarlos en operaciones quirúrgicas sin costo de vidas humanas. Eso te debe dar una idea más o menos cómo es mi forma de proceder, ¿no? De ajeno al tema de violaciones de derechos humanos. Es más, en mi gobierno se inició las reparaciones individuales, cosa que en el gobierno de García no se había hecho. En el caso de Madre Mía, ahí hay un tema, ¿no? Esto nace cuando yo entro a la vida política, porque cuando yo soy el comandante Humala que hace el levantamiento en Locumba, nadie se preocupa de eso. Pero cuando yo postulo a la presidencia 5 años después, allí sí me sale este tema. Y yo he enfrentado este tema durante 4 años y en el proceso se pudo demostrar que lo que estábamos hablando acá eran de la camarada Micaela, su esposo, que no recuerdo el apelativo del camarada, ¿no? Y que felizmente para mí, ¿no? Esto había sido reportado en Caretas, según un número de Caretas, donde hace una entrevista a esta camarada. Entonces estamos hablando de 2 miembros de Sendero Luminoso, que también tienen iguales derechos humanos, por cierto. Yo sé, pero que desaparecieron. Yo no lo sé, porque también en el proceso se señala, 2 civiles señalan haberlos visto después de la fecha de junio, donde supuestamente los habrían desaparecido, los han visto. En segundo lugar, ¿no? ¿Por qué hago la mención que eran terroristas? Porque una cosa es la denuncia sobre supuesta desaparición de una persona que no es miembro de Sendero Luminoso y otra sobre ex-senderistas. Porque en ex-senderistas, pues su vida es difícil, el promedio de vida de un senderista en esa época era 30 años. Entonces morían en combate, enfrentándose a las fuerzas del orden o a la policía, o también entre ellos a través de dominio de territorios, porque eran territorialistas también entre ellos y se hacían juicios populares. Entonces ya se abre el abanico de posibilidades. Y además, obviamente, hay el tema de las reparaciones individuales, ¿no? Es interesante, con esto no estoy señalando acá directamente, pero es interesante. Si yo tuviera un hijo terrorista que murió en combate o como sea, en alguna operación militar, pasarlo como también víctima y recibo la reparación individual. En ese momento, como le digo, yo me he sometido a las investigaciones. Esta es una de las cosas que se determinó. Lo acusaron de haber comprado testigos, no usted, sino a través de colaboradores suyos, que los testigos de descargo fueron comprados. Y luego han aparecido, informes sucesivos, muchachos que en esa época eran menores de edad y que dicen que sí, colaboraron con usted en efectivamente ejecutar a personas y tirarlas al río, que no están los cadáveres porque a todos los tiraban al río. A ver, entonces vamos por partes. El primer tema es el Madre Mía, donde están la camarada Micaela y su esposo, otro miembro del Sendero Luminoso, y en los cuales, de acuerdo al proceso, se demostró que se vio que habían sido vistos en otras oportunidades todavía. Pareja cuya desaparición sí fue reportada en su oportunidad en el 92, ahora, a la Cruz Roja, etcétera. Ojo, yo no tengo ninguna denuncia en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Bueno, casi nadie, ¿eh? No, la mayoría de los casos están reportados. No, yo sé, pero digamos, de los miles de casos que hay de violaciones de derechos humanos, como usted sabe, todos eran capitán algo y no hay identificación posible. Ya, pero ni siquiera con mi seudónimo tampoco tengo denuncias. Tampoco tengo denuncia en las comisarías más cercanas. Yo sé, pero la Cruz Roja sí recibió la denuncia de la desaparición de esta pareja. Sí, pero se indicaron a un capitán Serpa, creo que es, ¿no? No me sindicaron a mí. Entonces, y además la Cruz Roja tenía la potestad de ingresar a las bases sin pedir permiso. Y era conocido que entraban a las bases, ¿no? En las bases que teníamos nosotros eran tan precarias que no teníamos ni siquiera una zona de detención. Lo que habían eran prácticamente casamatas subterráneas, semisubterráneas, porque estábamos a mitad de una pendiente. Hay que entender que en el caso de Madre Mía es una localidad de paso entre Nuevo Progreso y Tingo María, donde normalmente se paraban los carros a almorzar. Entonces una zona de restaurantes, donde en el año 89, como creo alguna vez comenté, se realizó la primera incursión de Sendero Luminoso, donde mataron una decena de soldados y civiles, ¿no? Fue la primera condecoración que se dio al Ejército Guerrillero Popular en el Alto Guayaga. En el 90 matan al jefe de base, en el 91 también vuelven a matar al jefe de base y a 17 soldados en el río Primavera, y yo llego el 92. Una zona muy convulsionada, claro que sí.
muy convulsionada, no teníamos vehículos, la situación era, encontramos una población totalmente aterrorizada por la insanidad del Sendero Luminoso, y en esas condiciones tratamos de administrar justicia porque ni siquiera había alcalde, ¿no? Entonces, la primera investigación que se realiza es sobre estos dos miembros del Sendero Luminoso. Me he sometido a 4 años de investigación, ¿no? Y Corte Suprema declaró... Sí, se archivó en mi caso y ha dicho que se continúe investigando. Y eso es lo que están haciendo. De ahí viene, en el año 2008 o 2009, una denuncia de supuesta compra de testigos. Y digo supuesta compra de testigos porque la misma Corte, en doble juicio oral, absolvió a los 2 implicados, que eran 2 primos, ¿no? Uno que es el primo de una de las supuestas víctimas, la esposa, el hermano de la esposa de una de las supuestas víctimas, medio complicado, y otro es un suboficial que es primo de este, ¿no? Entonces, por ahí los vinculan y se hace un proceso de investigación de compra de testigos que termina en la absolución de los acusados. La parte contraria apela, van a la Fiscalía Suprema y la Fiscalía Suprema también declara no lugar a juicio oral. Muy bien. ¿No? Cosa juzgada. Perdón, me estoy confundiendo. Hacen un segundo juicio oral. En el no llegamos a juicio oral fue en el caso que me investigaron a mí. Porque la Fiscalía señaló que no habían pruebas como para ir a una acusación, tanto la Fiscalía Superior como la Suprema. Y la Corte Suprema, ¿no? Sentenció archivando mi proceso. En el caso de supuestas compras de testigos, llegaron a un juicio oral, la parte apeló, la Suprema dijo que se haga un nuevo juicio oral, se hizo un nuevo juicio oral y fueron absueltos. Yo nunca fui llamado ni siquiera como testigo. Y ahora en es el segundo Congreso... caso. El tercer proceso, el tercer madre mía, digamos, es en el año 2017, Ya. después ya de haber sido presidente de la República, por denuncias periodísticas se abre un nuevo proceso. Este proceso de madre mía ya no es madre mía, en realidad es el Alto Guayaga en los años 91, 92, 93 y los que resulten responsables. Okay. ¿No? En ese proceso están investigando denuncias en toda la zona de emergencia, pero las únicas que son mediáticas son las mías. Entonces, dentro del área donde podría estar lo más cercano a la zona de madre mía, han exhumado, por ejemplo, 2 cuerpos del cementerio. No es que hayan encontrado una fosa, del cementerio han sacado 2 cuerpos y el informe de necropsia señala que la causa de la muerte es imprecisa, ¿no? Eso es lo que hay, y los que han señalado en prensa que los cadáveres tirados al río. Sí, y todos los que han dicho en prensa que denuncias así muy fuertes, en Fiscalía no han dicho eso. ¿Ah, no? No, en Fiscalía ellos no han visto, Yo he les visto han dicho, han escuchado. muchachos que eran reclutas, 16 años. De oídas, ahora ya son de oídas. Ah, de oídas. Ya no es que ellos han visto o han hecho algo. ¿No? Entonces, una cosa es frente a la prensa y otra cosa es en la Fiscalía. ¿Qué es lo que he hecho yo? Yo me he personado a ambas fiscalías. Y en la Fiscalía que está viendo el tema de estos miembros de Sendero Luminoso que supuestamente habrían desaparecido, me han señalado que lo mío tiene calidad de cosa juzgada. Así es. Así es. En el tema de supuesta compra de testigos, yo no estaba involucrado ni directa ¿Y ni en los nuevos casos? Y también es cosa juzgada. Así es. El nuevo caso está en proceso de investigación. Yo me he personado y ya estoy ahora participando del proceso. Ahora, dicho sea de paso, esto ya tiene más de un año y no me habían citado a mí ni siquiera como testigo, entonces yo personalmente he pedido apersonarme, aunque sea como investigado, pero también para tener derecho a defenderme, porque toda la prensa decía que es un tema, que es la investigación a mí, pero es una investigación general. Yo he escuchado un reportaje de Anuncia Buenaluque de muchachos jóvenes en esa época, muy fuerte, que decían que habían servido con usted y que usted los obligaba a matar a la gente y tirarla al río. Sí, no, y que por eso nunca habían encontrado los cadáveres. Bueno, ¿Qué pasó con esos? Eso ante la Fiscalía no dicen eso. Eso es otra cosa. ¿Por qué no lo denuncia por difamación? Mire, yo me muero de ganas para hacerlo, pero lo que me señala es que si yo denuncio a un testigo, lo pueden tomar como obstaculización a la investigación. Ok, cuando termine pues la investigación. Sí, así voy a tener que hacer eso.
Bueno, Porque son entonces, acusaciones muy fuertes, ¿ah? claro que sí. O sea, no le están diciendo que es un mal presidente, en fin, no, le están diciendo que ha asesinado a Así sangre es. fría a gente Así es. inocente. Así es. Y que la ha tirado al río. Pero no solo eso, ahí hay casos de personas que denunciaron del año 2006, Sí. hicieron estas denuncias periodísticas, y la fiscalía los citó también a ellos para que formalicen su denuncia ante el fiscal. Ajá. Ninguno se presentó. ¿Y por qué no se presentaron? Ya en el proceso anterior averiguamos, es que, por ejemplo, el señor Estela, El papá de ese muchacho, sí. bueno, el hijo Hermes Estela era el número 2, después de Artemio, seguía él. Y el papá también estaba involucrado en acciones terroristas, porque Ya, pero allí eso en no la quita, zona... pero eso no quita pues que hayan matado a su hijo. No, por eso al principio dije, eso tampoco les quita El derecho a reclamar, claro. Claro, el tema es que si eran senderistas, el abanico de posibilidades de cómo han podido morir es inmenso. es Usted no diferente. reconoce ninguna de esas No, muertes. no, porque Usted siempre ha dicho que usted no ha violado los derechos humanos de Así nadie. es. Eso, y lo sostengo, ¿no? Y lo puedes, de repente, tú no me has conocido antes, pero como presidente me puedes haber visto que no he sido, pues, he cumplido las reparaciones individuales, no solo de ellos, sino también de los fonavistas. ¿Está a favor del contrato, del informe de la Comisión de la Verdad? Yo sí estoy a favor. Creo que es el informe más serio que se ha hecho sobre este tema. Y creo además que no ha sido bien entendido por una parte de la sociedad. Sobre todo el ejército, ¿no? No de todos, ¿ah? Solamente de una parte. Hay sectores del ejército que no lo aceptan, ¿no? Es que el ejército es muy conservador. A usted lo acusan de ser un militar Bueno, de izquierda, lo cual es raro, ¿no? Bueno, Velasco era un militar de izquierda. Y ya sé, pero mira cómo acabó, pues, ¿no? Bueno, acabó bien. O sea, acabó... No, sus reformas terminaron siendo muy malas para el Bueno, Perú, ¿no? podríamos hablar en otro momento de las reformas, pero lo que iba es, las instituciones longevas como la iglesia también son conservadoras, ¿no? Habrán alas que no son tan conservadoras, igual es el ejército, para que subsista Pero- una institución en el tiempo, tiene que tener cierto tema, tiene que ser Pero usted- conservador y disciplinada. Pero en su vida personal también es muy conservador, o sea, se opone a la unión civil, se opone... ¿Quién te ha dicho? No, porque en su gobierno de ese tema ni se lo tocaban. Pero no lo tocaban porque de repente no había consenso en el gabinete, etcétera. Además Claro. era un tema que tenía que ver el Congreso, no el Ejecutivo. Pero usted no lo promovía, pues tampoco, ¿no? Mira, yo creo de que cuando eres cabeza del Estado y tienes una sociedad que está dividida en esos temas, actúo por ser conservador porque es lo que me corresponde, ¿no? Debo tratar de unir a la nación, no crear una fisura en la nación. Pero yo acepto lo que la sociedad quiera, ¿no? Yo tengo que aceptar eso. ¿No es un homofóbico más como la mayoría de los militares son acusados? No para nada. Y yo a ningún ministro con los que he trabajado le he preguntado cuál es su conducta sexual, ni su religión, ni cuando hablo con periodistas o con la gente en general me preocupa eso. No, a mí yo soy en ese sentido pragmático, ¿no? No importa el color del gato, sino que cace ratones. No importa eso, sino que cumple su trabajo. Muy bien, vamos al tema, digamos, el informe del señor Becerril va a pero- salir y obviamente lo van a condenar. Pero justamente ahí Sirven faltaba el tema. sirven para poco, hay que explicarle al público que esos informes no sirven para acusar a nadie, pero se hacen por razones políticas. Efectivamente, ¿no? Yo creo que esta es una consigna de Keiko Fujimori para tratar de desprestigiarme, ¿no? Pero ¿con qué propósito ya? Porque ya, pues mire, o sea, ya le quitaron su casa, ya lo metieron preso, ya tiene 20 juicios, o sea, sus posibilidades en el 2021 son pues nulas, Ni siquiera me he planteado... Ni siquiera se ha planteado. Ni siquiera me he planteado postular. por eso, o sea, ¿para qué? Habría que ver qué pasará en la mente de esta señora, ¿no? El problema es el canibalismo político, ¿no? O sea, en ese sentido, podrán decirme que yo he sido lo mismo con García, pero no, la megacomisión es un tema de narcoindultos, eso es algo claro, objetivo, ahí no hay nada. No se lo perdona hasta ahora. ¿No? Claro, no me lo van a perdonar nunca porque creen que con eso se acabó el futuro de García, ¿no? Yo creo que esa es la soberbia de García, que no puede admitir sus propios errores y quiere buscar una excusa para decir, me mataron políticamente. Cosa que no creo, ¿no? Cosa que ahí está. ¿Por qué Pero- no aparece, pero para ¿por qué- concluir. ¿por qué no aparece Nadine Heredia en estos días?
Mire, estamos nosotros ahorita en un tema de algunos temas familiares con los chicos. Están ahorita los chicos con un control psicológico. Entonces hemos tratado de dividir un poco el trabajo, ¿no? Entonces yo necesito que los chicos recuperen su situación normal, ¿no? Que tampoco es bueno estar ventilándolo tan abiertamente, pero básicamente es eso una de las tareas por las cuales ahorita Nadine no aparece. ¿O ella se ha retirado para siempre de la política? Ella en principio cuando yo llego cuando iniciamos esta etapa política, quedamos en que ella me iba a apoyar hasta llegar a la presidencia y después se iba a dedicar a sus actividades profesionales que las tuvo, ¿no? Ella era consultora pero no fue así, pues, o sea, usted llegó a la presidencia y ya no... Por eso no, ella me apoyó en toda la etapa de gobierno. Así es. ¿No? Pero más que la apoyó, pues, ese es el problema. Bueno, ese es el más que la apoyó. Ese es el chisme, ¿no? Pero con eso los destrozó Alan García, los destrozó, los sepultó. La pareja presidencial, la relación conyugal. Yo creo que fue el eslogan de los grupos de poder económicos, donde García era simplemente un operador más, ¿no? Darle la autoría. Bueno, yo creo que ha habido instituciones o poderes fácticos que han estado detrás de esto. Pero sea uno, sea lo otro, el hecho es de que sí nos causó evidentemente un gran daño el hecho de que estén señalando de que Nadine compartía el poder o más que el poder, o tenía más poder que yo. Eso evidentemente es una propaganda o un psicosocial de nuestros enemigos que ¿dónde golpeas a un adversario político? Golpeándole en su fortaleza, ¿no? Cuando yo llego a la presidencia, el militar, el cachaco mandón, el hombre de carácter, que esto que lo otro. Entonces, ¿dónde lo golpeas? Que no tiene carácter, no es mandón, ¿no? Entonces, son técnicas de marketing político que se ejecutan y yo creo que han tenido un éxito importante, pero no es así, no es así. Y la prueba es de que ahorita estamos, Nadine está bien estos temas, yo estoy bien estos temas, pero como quedamos desde un principio. Pero no la ha desaparecido de la política. No, yo creo que nadie puede desaparecer la política, ¿no? Todos tenemos algo de políticos y hay que ver cómo viene la coyuntura. Lo que yo estoy ahorita tranquilo, yo he sido ya presidente, creo y puedo sostener con orgullo que he hecho un buen gobierno. Hemos hablado del tema de seguridad y he mostrado datos concretos donde hemos logrado pacificar el Alto Guayaga, hemos levantado el estado de emergencia en el Alto Guayaga después de más de 30 años y reducimos el Braen, la influencia senderista en el Braen a menos del 50% de todo el territorio del Braen. Lo que pasa es que hoy día estamos viendo cómo está creciendo porque no hay una estrategia. Cuando llegamos nosotros al gobierno, el 70% del presupuesto para el Braen era seguridad y 30% desarrollo. Nosotros lo invertimos. Eso no se está cumpliendo hoy día, ¿no? Eso es lo que... Tenemos que parar, regresamos, no se muevan que hay más preguntas. Los 3 millones, Odebrecht, todo eso. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicación. Estamos pasando los mejores programas del 2018. Rosa María Palacios se encuentra de vacaciones. En Lima nos escuchan a través de Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú. Adelante, Rosa María. Bueno, y también hemos hablado de Madre Mía, ahora vamos a hablar un poco de Lavallato. La semana pasada se volvieron a presentar pruebas que venían del Brasil, pruebas que incriminan también, hay que decir, al gobierno de García, porque hay en esa famosa planilla un montón de pagos hechos a obras realizadas durante su gobierno, pero básicamente lo que la planilla prueba, o trata, o intenta probar, es que se entrega un dinero a la campaña de Ollanta, pero como ustedes dijeron en su comunicado, yo dije en Twitter, apenas lo vi, llama la atención las fechas, porque las fechas de entrega del dinero son entre mayo y octubre del 2011, cuando ya la campaña pues había terminado y en octubre ya estaba hasta juramentado, ¿no? Entonces es raro. Ahora, yo sostengo
para todos, no solo para los humanos, sino para todos, que ahí no hay lavado de activos por donde se le mire, porque recibir dinero de campaña ilícito es ilícito, pero no es delito. ¿Por qué no se juntan todos, ¿ah? O sea, Toledo, Humala, García, ¿no? Keiko Fujimori, salen y dicen, no es delito, pues, ya, lo hicimos, estuvo mal, no es delito. Se acabó, siguiente paso. Y vamos a las coimas de la obra pública, que esa es la que nos interesa saber a todos. No pueden, ¿no? Todos insisten en que no han recibido nada. Bueno, yo no puedo hablar por todos, ¿no? Claro. Yo hablo por mi caso. Entonces, en mi caso hemos sido consistentes en señalar esto, ¿no? Y acá hay algo más, ¿no? Como ya lo he dicho, tal vez reiteradamente, ¿no? Acá hay una serie de contradicciones que nos hacen preguntar, ¿Odebrecht puede mentir o no puede mentir? Sí, claro, todos podemos mentir, ¿no? Pero acá la lógica ha sido que no puede mentir. No puede mentir. Y que Barata no puede mentir porque se le caen todos sus beneficios. Barata no está procesado en Brasil, por si acaso. No está procesado acá. O sea, el hombre no está procesado en ningún sitio. Es parte del grupo de los 70 ejecutivos presentados o sea, sí está o sea, él no está procesado en Brasil, porque él supuestamente no cometió ningún ilícito en Brasil, pero está acogido en la sombra de la delación premiada que ellos han hecho. Muy bien. Lo que pero tenemos... pierde su delación premiada si miente, no puede mentir. Bueno, mira acá lo que está pasando. ¿Cómo hacen? A ver, para no perder eso. Lo que está haciendo la Fiscalía es firmarle un acuerdo de no incriminación a ellos. De tal manera que en la letra pequeña quiere decir que en la práctica si miente, aún mintiendo, la Fiscalía peruana no lo puede denunciar. Y por lo tanto la Fiscalía brasileña no puede oficialmente tener conocimiento que ha mentido para poder afectarle su acuerdo, ¿no? Porque se cierra el círculo. O sea, si la Fiscalía peruana le dice a la brasileña y a los funcionarios que están me han mentido, puedes decir lo que quieras, pero voy a firmarte el acuerdo que así mientas, yo voy a decir que no has mentido. Entonces, no tiene problema los brasileños. No. El tema acá no es ese, el tema es así mientas no te puedo juzgar. Okay. Eso es otra cosa. Okay. Pero si mientes no puedo usar como prueba tu testimonio. Sí, pero no puedo denunciarte en Brasil. No. Entonces no tienen ningún problema en mentir acá. A ese es el punto que gracias por aclararlo. Claro. La Fiscalía peruana está renunciando a denunciarlos en Brasil por lo que digan. Entonces en Brasil no les van a quitar los beneficios que les han dado. Porque tendría la Fiscalía peruana que decirle a las autoridades brasileñas, están mintiendo. No, se los tiene que decir. Sí, pero no lo puede denunciar. Podrá decir, oye, mira, aquí le estás dando. Claro, ¿no? pero digamos, las personas que sean incriminadas por ellos no serán condenadas porque el testimonio es falso. Ya. Pero tampoco puede, con mentir, no afectan, con mentir sobre el tema peruano no van a afectar su acuerdo con Brasil. No. Ya. Entonces, eso es importante. Lo segundo es, en el tema de ellos, están entrando en una serie de contradicciones, por no decir mentiras. Por ejemplo, lo que hemos señalado, las recientes supuestas transferencias que las vinculan a mi campaña, ¿no? Transferencias que están después de la campaña, que no coinciden fechas, ¿no? Transferencias que no suman lo que ellos dicen y que contradicen al propio Odebrecht, porque entonces, ¿cómo explicamos que Barata dice que habría aportado a la campaña nacionalista entre septiembre septiembre del 2010 y mayo del 2011? Y que les traían maletines en una oficina en Miraflores. Y que andaba con una camisa blanca y su pelo bien peinado, lo que quieras. Claro. Ya. El jefe del Odebrecht dice que no, que ellos aportaron la segunda vuelta de abril a junio del 2011. Ajá. Y que inclusive yo le habría dicho muchas gracias. Sí. ¿no? Inclusive eso. Y ahora resulta que hay unas transferencias de una offshore brasileña a una offshore peruana en el exterior. Ajá. Y de mayo a octubre. Sí. Y que esa offshore peruana no tiene ninguna relación conmigo, más sí tiene relaciones con el gobierno de García, porque esa era offshore. Es la misma offshore que cobra durante la época de García las coimas que vienen para les nosotros. va pagando y que opera desde el año 2007 hasta el 2015. Ajá. Entonces yo no tengo nada que ver en esas transferencias, ni un entorno mío, ni familiar, ni amical, ni partidario. No tenemos absolutamente nada que ver en eso. ¿No puede tener un testaferro lejano? No tengo ningún testaferro lejano que lo saquen de todo. A mí me han expulgado, desde el caso Madre Mía, me han expulgado
me han levantado el secreto bancario, a mi esposa también porque la denunciaron por lavado de activos desde el año 2008, y hemos seguido en este plan, no tenemos nada que ver en esas La transferencias. acusación es que, digamos, teniendo ustedes un pequeño patrimonio familiar que lograron con su trabajo y herencias, etcétera, no es posible que tengan el patrimonio familiar que hoy día tienen, ni hayan tenido el ritmo de vida que tuvieron durante la época presidencial. Por lo tanto, lo que hicieron fue usar el vuelto de la campaña. O sea, que el dinero de la campaña sí, efectivamente lo recibieron, y bueno, se quedaron con el vuelto, pues. No es ilícito tampoco, ¿eh? No es delito. ¿Ya? Y que de eso vivieron, porque de algo tenían que vivir. ¿Por qué no reconocer si pues nos gastamos el vuelto? Porque no pasó así, y te lo he dicho reiteradamente. Yo sé, pero digamos, me parece una mejor defensa, ¿no? Pero no se trata de una mejor defensa, se trata en este caso de decir mi verdad, que es la verdad, ¿no? Y eso es lo que yo hago, porque eso No pasó sería así. entrar a un cambalache De plata, jurídico. claro, un cambalache en plata, porque bueno, pues entró por aquí y salió para acá. Pero no, nosotros hemos tratado en todo momento de mantener nuestro patrimonio fuera del partido. Eso es, la acusación Lavallato de Rosa María Bartra viene por ahí. Y también de vincularnos al tema del gasoducto. Que ustedes más bien promovieron que Odebrecht entrara, ¿no es cierto?, como único postor del gasoducto. Y por ahí hay una intervención directa de Nadine Heredia en ese tema. A ver, la comisión Bartra, la comisión Lavajato, como la comisión Madre Mía y las tantas comisiones que nos han abierto Martín Belaúnde, López Meneses, etcétera, es justamente la reacción fujimorista, que viene no solamente después que dejé la presidencia, sino viene antes, ¿no? Cuando ya estábamos debilitados de salida, habíamos perdido la mesa directiva del Congreso. Entonces ya se van dando estas investigaciones con este tipo de personajes que cumplen consignas políticas. Y en el caso, ya hablamos del Madre Mía, en el caso de Lavajato, ¿cómo es posible que no esté Alan García? ¿Cómo es posible que no esté la señora Keiko Fujimori? Keiko Fujimori era funcionaria pública, era congresista de la República. Estamos de acuerdo, pues, los pecados de los otros no te hacen santo, pues. Está bien, pero Se deberían simplemente- salir todos de la manito y decir, sí, pues recibimos No, donación de está campaña. bien. Yo lo que estoy señalando. No es delito. Lo que estoy Lo señalando. que sí son delitos son las coimas. Eso, Claro sí, que sí. eso sí es delito. Es delito. Lo que estoy diciendo es que estas comisiones, ¿no?, tienen consignas políticas. Y se prueba en la comisión Lavajato que exculpan a Alan García y a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori porque no era funcionaria pública, es lo que ella ha dicho. Sin embargo, están poniendo a mi suegra, que no es funcionaria pública, a Nadine, que no es funcionaria pública, a Rocío Calderón, que no es funcionaria pública. Entonces, es clara el color, la tendencia política de esto, ¿no?, la persecución. Ahora, Alan García para decía lo terminar, mismo. Alan García decía de lo mismo de la media comisión, ¿ah? Que era política, que era contra él. pero no fue contra su familia. Y además, fueron sobre cosas concretas, ¿no? Y no había una venganza. Yo no he ido a presionar nada sobre estos temas, ¿no? El presidente de esa comisión fue un congresista, probablemente inexperto, pero que tenía pues una credibilidad de que no había hecho un adelanto de juicio como si otros congresistas que pretendían esa presidencia, ¿no? Hemos sido en ese sentido pulcros, ¿no? En el tema de esta comisión Lavajato, ¿no? Lo que yo veo es que en el caso, por ejemplo, Gasoducto viene de un proyecto Kuntur, donde estaba Odebrecht, estaba Braskem y Petrobras, las tres grandes empresas brasileñas que hoy día están hasta el cuello con Lavajato. García les dio a dedo ese proyecto a través de una adjudicación de una iniciativa privada autosostenible. Cuando llegamos a gobierno, ese proyecto se voltea hacia el Estado y le pide al Estado peruano 1.300 millones de dólares como un equivalente a la quinta parte del proyecto, porque el proyecto vale más de 5.000 millones. Y solamente era un tendido de gas para la exportación. Nosotros verificamos, primero no aceptamos porque no podíamos pasar de una iniciativa privada autosostenible a una APP, ¿no? Y por otro lado, la justificación era endeble, era un informe de factibilidad no concluido. Por lo tanto, construimos un proyecto que es el gasoducto surperuano, que ya no es para la exportación, sino es para el consumo nacional, particularmente en la Macrosur, concretamente en la Macrosur, ¿no? Y no le dimos a dedo a Odebrecht, sino la obligamos a concursar. O sea, no le dijimos que concurse, sino que era por consorcios. Así es. Se hizo un concurso en el cual
ellos se vieron en la obligación, si querían participar, de consorciarse. Y fueron 3 consorcios los que participaron, 2 llegaron hasta la apertura del primer sobre, que era la presentación, y en la apertura del segundo sobre fue descalificado el segundo consorcio porque cometió una infracción al reglamento de proinversión. Esa decisión la tomó el comité de proinversión, no nosotros, ¿no? Están todos procesados ahora. Sí, y además le pusimos una cláusula anticorrupción, que antes no se ponía eso, que permite justamente resarcir al Estado si es que hubiera un acto de corrupción. Algo más, nosotros lanzamos, por ejemplo, el proyecto de línea 2 del tren, el Metro de Lima, la línea 2, con un segmento de la línea 4. Odebrecht participó y perdió. Entonces son muestras claras que nosotros no le hemos dado ninguna ventaja a este consorcio. Ahora, ya se aprobó el informe, madre mía, va a ir a la Fiscalía. ¿Usted qué cree que va a pasar con ese informe? Próximamente también me imagino que en la Bahía todavía lo presentarán de una vez. ¿Qué cree usted que va a pasar en Fiscalía con esos informes? No haría una... Mira, lo que pasa normalmente es que es un doble trabajo, es una gastadera de plata en el Congreso, con estos congresistas que usted sabe que hay 2 condenados, hay de todo en esa comisión, ¿no? La Fiscalía lo puede asumir como un insumo o no, pero ya la Fiscalía está haciendo su trabajo y está separando lo que ellos han mezclado, ¿no? Porque ellos han mezclado el madre mía de estos camaradas, estos terroristas en el del año 2005, con el supuesta compra de testigos, en el cual yo no he estado envuelto, y en los 2 primeros temas que le mencioné, en mi caso hay categoría de cosa juzgada, y lo mezclan con el nuevo madre mía del 2017, en el cual yo estoy siendo investigado. Entonces, lo que han hecho es, en mi opinión personal, es entorpecer el trabajo de la procesos Fiscalía. Que ya están en curso, además. De investigaciones que ya están en curso. Y en el otro lado, en mi caso, tengo la categoría de cosas juzgadas. ¿Cuándo lo acusan por lavado de activos? En el año 2017. No lo han acusado todavía. Me gustaría saber, ¿cuándo lo acusan? ¿Usted tiene alguna remota idea? Porque durante los 10 meses que estuvo preso todos estábamos esperando, pues nos lo ofreció además el fiscal Vela, dijo que ya ahorita salía la acusación. No solo eso, lo dijo Pablo Sánchez, lo dijo en diciembre del 2017, Vela lo dijo en el abril del 2018. Sí, Mientras tanto, y acá seguimos. Me quitaron una casa que ya estaba embargada y que lo mismo seguramente le van a hacer al expresidente Kuczynski. A García no le quitan la casa de San Antonio por nada, ¿no? No le quitan nada. La tiene a nombre del hijo, ¿no? Al de que es menor de edad. Pero en fin, de verdad. No, pero claro, si yo hubiera entregado mi casa a mis hijos, ¿no? ¿Qué no me dirían, no? En cambio, García ha hecho la... ¿Y qué la sabe herencia. hacerla, pues? Yo creo que lo que pasa es pues que ahora que estamos viendo con las redes de los audios de la corrupción, estamos viendo que estas cosas se manejan entre hermanitos y compadritos. Pero usted no está en los audios de la corrupción para nada, pues, un pavazo. Porque no soy corrupto. Ahora. Pero yo estoy seguro de que mi prisión preventiva y la de mi esposa tiene mucho que ver en estas redes de los audios de la corrupción, ¿no? Lo que nosotros, coincido contigo, el problema que tiene la Fiscalía es que el tema de aportes de campaña no es un delito en el país. Entonces están tratando de, a través de una especie de contorsionismo jurídico, convertir el lavado de activos, ¿no? El aporte de campaña, un supuesto aporte de campaña en un delito de lavado de activos. En todo caso, tendrían que incluir también a los medios de comunicación, porque el 80% del dinero que va a las campañas se va a las televisoras. Y en el año 2005-2006, cuando las reglas eran bien laxas, ¿no? Se pagaba en efectivo a las televisoras, ¿no? Entonces nosotros somos un partido joven, evidentemente con 6 años de vida llegamos a la presidencia, nos están expulgando, pero como tú dices, al APRA nadie está preguntando cómo se compró el local de la Casa del Pueblo, nadie está preguntando por qué el narcotraficante Carlos Lambert le regaló Villa Mercedes a ella de la Torre y todavía tiene el cuajo de ir a celebrar la misa en Villa Mercedes. Yo lo sé, pero digamos que ya prescribió. Ya, bueno. Y todos sabemos lo que pasó ahí, pero por lo menos ya prescribió. Ahora, en el caso suyo, usted ha dicho que va a seguir haciendo política, que se va a dedicar a la política, pero me imagino que su familia tiene que hacer algunos arreglos para vivir de algo, pues porque... Estamos viviendo de mi pensión de presidente. Ya, bueno. Una remuneración que tengo también congelada ahorita del partido, porque las cuentas del partido también han sido congeladas. Y el fiscal está pidiendo la incorporación del Partido Nacionalista al proceso,
bajo el argumento de que no podemos permitir que el Partido Nacionalista se presente en el año 2021. Eso lo ha dicho así, textual. ¿Ah, sí? Sí, en ¿Lo la ha dicho? audiencia ahora lo ha dicho, está grabado. Así lo ha dicho. ¿No Que podemos permitir? no podemos permitir que el Partido Nacionalista se vuelva a presentar en el año 2021. Así lo ha dicho, así con esas letras. ¿Cuál fiscal, por favor? El fiscal Juárez Atocha. En la audiencia que hace para incorporar al Partido Nacionalista como persona jurídica al proceso, Ya. señala que el partido no puede presentarse a las elecciones 2021 con todo esto. Pero es una decisión del Jurado Nacional de Elecciones, no de la Bueno, Fiscalía. pero así se está manejando en mi proceso. En mi proceso, a Nadine le han hecho renunciar al trabajo en FAO. En mi proceso nos han metido 10 meses de prisión preventiva al padre y a la madre, mientras que la señora K y el señor AG no les pasa nada. Escúcheme, ¿y la casa que está al costado donde están viviendo ahora, que está vacía, se está llenando de polvo o por lo menos le pasan un trapo lo de la Fiscalía? Tenemos que hacer gestión para que la Pronavi le pase Un haga trapito, mantenimiento. porque de verdad cuando se la devuelvan, va a tener que cambiar todo. Ya, Una yo no casa sé si cerrada. me la devolverán, ¿no? Ya ha pasado tiempo. Yo creo que estamos en una etapa estamos viviendo una inseguridad jurídica. Con todo esto que está saliendo, lo que estamos viendo es que hay una perforación del sistema de administración de justicia por la política, ¿no? Pero hay un elemento nuevo, que es, bueno, el elemento donde están, son redes donde están ministros, o congresistas, empresarios, periodistas, Todo. fiscales, jueces, están todos, ¿no? Pero además, ya estos malos funcionarios de la Fiscalía y del Poder Judicial también tienen intereses políticos, ya se dejaron de servir gratuitamente a blindar y perseguir, ahora también tienen aspiraciones políticas. Algunos señalan abiertamente sus aspiraciones políticas, no descartando postular a la presidencia del Perú, como lo han dicho varios, y otros pidiendo el control, que les den el control del CNM, el control del Y Poder en ese Judicial y el Ministerio contexto, ¿qué le Público. parece la actitud del presidente Vizcarra? Me parece correcta, me parece que va en la dirección correcta, pero creo que es insuficiente. Yo creo que el presidente Vizcarra ha tomado conciencia de sus debilidades y sus fortalezas, ¿no? Y eso es bueno. Su debilidad, como él mismo lo ha reconocido, no tiene partido, es invitado del partido, y No tiene nada. encuentra una bancada que no tiene presidente y un presidente que no tiene bancada. Entonces se juntan, ¿no? Se juntan porque debe haber alguna necesidad de juntarse. En esa situación, frente a un Congreso mayoritario que ya vacó al presidente, entonces él está asumiendo esta situación y ha encontrado una fortaleza, que es el mecanismo del referéndum y la acción de confianza. ¿Por qué? Porque cuando llega a la presidencia ya había un gabinete censurado. Entonces, y creo que es un hombre pragmático. Entonces, yo creo que el tiempo que le queda ya no le va a dar para hacer obras. O sea, no va a dejar un legado. Y el legado podría ser esto. Claro, Entonces, la reforma judicial sería es un gran legado. Lo único que él podría hoy día hacer, creo, porque yo he estado hace poco en el sur del país y yo preguntaba, bueno, ¿cuáles son las obras de este gobierno? No hay ninguna. Claro. Ayer creo están inaugurando obras nuestras o continuando obras nuestras, Bueno, pues hay que continuar. y eso está bien, pero lo lamentable es que también hay un proceso de contrarreformas. Por ejemplo, en becas, nosotros dábamos 25.000 becas al año, ellos están dando un promedio de 2.000 a 2.500 becas, ¿no? Entonces, esa es una muestra de que no están avanzando con los programas sociales. Otro ejemplo es, hemos visto que el año pasado la pobreza creció 1 punto porcentual, ¿no? Quiere decir que ahora tendría... Entonces, eso a mí me da la impresión de que vemos un gobierno que no está avanzando en la medida que podría avanzar. No que haga algo nuevo porque ya no va a poder, ya no tiene tiempo. Por eso este es un quinquenio de alguna manera perdido. Salvo que el presidente Vizcarra haga lo que está ofreciendo la reforma Imagínese del usted sistema de administración de que saque justicia. a todos los jueces fiscales apristas del sistema judicial. Mire, yo creo que el tema del referéndum es un tema potente, pero que el objetivo es pequeño. Creo que acá debemos apuntar al Sistema Nacional de Administración de Justicia, porque considero que este problema viene desde la década de Fujimori y de una transición a la democracia mediocre e inconclusa.
Pero porque usted es víctima solo se del dedicaron, sistema de justicia, además. solo se dedicaron a a blindar el modelo económico, pero no hicieron nada frente al tema de la justicia que fue arrasada por Montesinos y Fujimori. Y Entonces, luego por el APRA, bueno, siempre así, por el APRA. así ¿no? es. Entonces, y ahora de nuevo por el Fujimorismo. Entonces, hoy día lo que tenemos nosotros es la oportunidad de reconstruir piedra por piedra todo el sistema de administración de justicia, que no solamente es el CNM, es el Poder Judicial, el Ministerio Público, Yo sé que Procuraduría. usted no tiene etcétera. congresistas, pero si los tuviera, ¿apoyarían el referéndum? Claro que sí, pero creo que eso no es la solución. Lamentablemente es importante, pero la solución tendría que ser una asamblea constituyente, una nueva constitución, que nos permita realmente crear una carrera en el Ministerio Público, el Poder Judicial. Hoy día usted ve que un juez o un fiscal que no accede a un puesto se pasa al Poder Judicial y accede al caso y nos troza. ¿no? Ha saltado de lado a lado. Claro, y son funciones totalmente distintas, pero saltan así. O una persona de afuera, mediante un concurso de juez supremo. Hay jueces que han ejercido cargos políticos. Entonces, con ese tipo de justicia, el tema del CNM no va a resolver todo el problema de la administración de justicia. Mi preocupación es que en el caso, ojalá que se dé el referéndum, ¿no? Le hago una pregunta y el próximo año no cambien las cosas. Ok, imagínense que no haya referéndum, sino que disuelven el Congreso. Hay una cuestión de confianza y disuelven el Congreso. Hay 4 meses para elegir un nuevo Congreso. ¿Se presenta el Partido Nacionalista? Eso tendríamos que evaluarlo, ¿no? ¿Usted? ¿Al Congreso? No estoy pensando. Yo no quiero ahorita postular a nada. A nada. Pero es que, ni siquiera alcalde. Pero es que se hace política postulando a algo. Justamente lo que yo ya he sido presidente, ¿no? O sea, ¿usted quiere que otros miembros del partido? Claro que sí. Yo quisiera una política más de consolidar el partido, ¿no? Estoy viajando para tratar de identificar los cuadros, ¿no? Pero yo pensé que ya todos se habían ido. Todavía quedan. No sí, Cintia Montes nomás que lo acompaña, porque yo pensé ¿Y que tú? Pues, no, yo que voy a estar en su partido, yo soy como muy blanquiñosa, no soy cobriza. ¿Ya? No, ese pleito era con el papá. Ese partido de mi papá. El pleito con el papá. Pero mira, lo que yo veo es esto, ¿no? De que el referéndum puede legitimarlo más a... Mira, yo le digo una cosa, si todos los políticos me reconocen, sí recibimos plata de dólares, pues todos así era la campaña, yo me matriculo en todos los partidos. ¿Ya? Ahí está. Dice, sí, pues así era, pues ¿qué íbamos a hacer? Pues así era, ya, ok. ¿Ya? Porque eso sería partir desde la verdad. Y en ese instante, yo le aseguro que todo el tema judicial cambia. Porque ya no hay nadie que acusarlos. Ya. Mira, yo siempre tuve razón desde el principio. Sí, pero no te puedo aceptar eso, yo Rosa sé, María. Pues, estamos no perdidos. te puedo aceptarlo porque no puedo yo hablar por los otros partidos. Yo no, solamente hablo por el mío. Usted... Además hay una cosa clara, ¿no? Con nosotros había un tema ideológico. No éramos el candidato de estas empresas brasileñas. Lo que dicen las empresas para justificar que Lula, un supuesto aporte es que Lula y el PT. Bueno, Lula y el PT han señalado que eso es mentira. Sí, pues, pero usted acá, Lula no está pues, en el mejor entonces, predicamento, sí, ¿no? pero ¿a quién le creemos entonces? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran dicho que sí? Ahí sí le creeríamos. Yo lo que vi es que entonces, las dos campañas, la de usted y la de Keiko Fujimori, costaron muchísima plata. Y están los informes. Yo lo sé, pero además los informes dicen que ustedes gastaron más plata de la que... O sea, gastaron más en televisión que en cualquier otra cosa, sí, lo cual es verdad. Y quedamos con deudas en la televisión que no hemos pagado. No, y justamente uno de los errores de la Fiscalía, en su pericia, es contar esas deudas como si hubieran sido pagadas. Por eso le sale un desbalance al partido. Pero eso es absurdo, porque esa deuda jamás se pagó. ¿Y no se las cobraron? No. Buena gente, los canales. Para ¿no? que veas, mira. Tendrían la conciencia sucia, pues lo hubieran ¿Qué tratado tendrían? mal. Pero no las han cobrado. ¿Qué canales de América le dieron plata? No, ATV. ATV. Sí. Con razón se llevó también, ya Sí. después calladito. No, nosotros nos paran sacando el ancho. Pero, como te digo, ¿no? Bueno, ya Por después eso de te que digo. dejó de ser presidente, si no le han pagado, ¿cómo no le va a sacar el ancho? Pero ¿no? para que veas, ¿no? El tema es que yo no puedo hablar de los otros partidos. Pero lo que sí está claro, que no éramos el candidato de Odebrecht. No, era la señora Keiko Fujimori el candidato. Usted no era el candidato de los empresarios, eso está clarísimo. ¿Y por qué justifica? ¿Cómo justifica? Pero, que es un pedido político. Pero mire qué bien ha salido con FIEP diciendo la verdad. Sí, pues hicimos una chancha de $1.200.000, hicimos una campaña para defender a la democracia, no para que gane Keiko, sino para que Humala no gane, que es lo mismo. Pero en fin. No seas ingenuo, tú le vas a creer eso. Yo creo que salió como unos chanchos. No, la confianza salió como unos chanchos cuando se han visto descubiertos. El señor Roque Benavides. Pero salió hasta con recibos, ¿ah? O sea, no, sí, les entregamos recibos, acá están. Todo se hizo legalmente.
Y sí, recolectamos Bueno, un yo video. no sé, pues, que no conozco si habrán Salieron, dado cuenta a sí. OMPE, a quién Sí. habrán dado cuenta. No, salieron, no, le dieron cuenta a los que les dieron plata, hicieron su Bueno, campaña, bueno. ¿ya? Pero sí la han reconocido, porque bueno, era evidente, Porque ¿no? los han descubierto. No, además, perdóname, estaban los comerciales, ¿no se acuerdan? Los comerciales, el Perú no puede parar y los mandiles naranjas y toda la vaina, o sea, todo tiene que estar ciego para no darte cuenta, ¿no? No, claro, pero Pero lo que salieron y lo dijeron. O sea, evidentemente, Ollantaytamala no era el candidato, Obvio. candidato del empresariado. Tan es así que se tuvo que cerrar la bolsa de valores al día siguiente que ganó, durante 2 bajó días. 13 puntos. Claro. Se abrió 5 minutos, bajó 13 puntos, la tuvieron que cerrar. Sí, pero ¿cuál es el punto? Regresando al punto. No era el aterrizando a lo que candidato, te digo. no era el candidato. No era el candidato. No era. Y Lo la odiaban. única justificación que dice los Odebrecht para haber supuestamente financiado nuestra campaña Es un pedido expreso de Lula. Sí. ¿Y qué dice el PT y Lula? Dicen que eso es falso. Entonces, ya, es un tema de credibilidad. Bueno, ahí están. Si Claro. yo te dijera que el PT dice que sí pidió, entonces ahora sí le creeríamos. Diferente es el caso de Lapra, del Fujimorismo. En el caso de Lapra, el Lapra se conoce desde el abuelo de Odebrecht, ¿no? En el caso del Fujimorismo, justamente en el primer gobierno, en la época de Fujimori, llega Odebrecht. En nuestro caso no ha sido así, ¿no? Y además, ¿no? En los otros casos, adicionalmente, se están hablando de coimas. No, están hablando de obra pública. Están hablando de obra pública, ¿no? A nosotros no nos están acusando por haber robado plata, por haber metido en actos de corrupción. Lo que están señalando es campaña. Tú sabes bien que la campaña no es delito. Si hubiéramos recibido su plata, lo hubiéramos dicho, nos evitaríamos todo este problema. Así es. Pero no lo hemos recibido. Bueno, Qué pena. bueno, pues Qué pena que no como quieras recibieron. llamarlo, pero más allá de las bromas, esto nos está llevando todo un proceso a nosotros. Que ya tiene y un 4 costo, años. por lo menos 4 años. Bien, el presidente Ollantaytamala conversando con Rosa María Palacios en A Pensar Más, una de las entrevistas importantes que tuvimos en el año 2018. Rosa María está de vacaciones, les agradecemos su gentil audiencia. Mañana vamos a repetir otro de los programas importantes que hemos tenido en el año y les decimos que la noticia es el día de hoy es que el fiscal Abel Concha ha sido detenido por corrupción de funcionarios, por presunta corrupción de funcionarios, cosa importante porque el señor fiscal Abel Concha iba a ser quien reemplace al señor Rafael Vela, coordinador del caso de Lavajato. Imagínense ustedes, a este señor lo iban a nombrar coordinador de un caso de corrupción. Lo dejamos ahí. Muchísimas gracias a toda la red Sodoncos. Muy buenos días. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.